Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Pues muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta segunda sesión del Congreso Internacional Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo. La primera etapa estuvimos en Huelva el día 20 de enero y hoy, bueno, esta segunda etapa, de noviembre. Y bueno, vamos a comenzar esta segunda fase, ¿no?, aquí en Valencia. En primer lugar, pues tengo a mi derecha a Vicente Cabedo Mayol, el profesor de aquí de la Universidad de la Politécnica de Valencia, titular de Derecho Constitucional, es miembro y director del Aula de Infancia y Adolescencia y vicepresidente del Consejo Independiente de Protección a la Infancia. Desde aquí le damos muchísimas gracias por apoyarnos y contribuir. Y a mi izquierda pues tenemos a Yaiza Pérez Alonso, profesora de Sociología de esta casa, de la Universidad Politécnica de Valencia. Ambos nos van a hablar, digamos, como título de su ponencia, el estudio sobre la pobreza infantil en la ciudad de Valencia. Pues sin más miramiento y sin nada más que decir, pues damos comienzo a esta sesión. Buenas tardes a todos y a todas. Pues en primer lugar, dar las gracias también al Consejo Independiente de Protección a la Infancia por haber contado con Valencia. Creo que era muy importante, por supuesto, que en esta gira estuviera Valencia y que pensaran pues en la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas veces cuando se habla de la Politécnica parece extraño que realicemos estudios, trabajos y esta labor de concienciación social en pro de la infancia. Pero bueno, venimos trabajando un equipo de personas ya desde hace años en favor de la infancia, primero a raíz de proyectos de investigación, típico de un profesor universitario, y posteriormente pues a través de una serie de jornadas que llevamos a cabo del 2009 al 2012, durante 4 años consecutivos, sobre la situación de los menores inmigrantes o extranjeros, como quieran decirle, no acompañados. A raíz de esa experiencia y viendo la importancia del tema y la necesidad de coordinar y de unificar pues todas las actividades que se llevaban a cabo dentro de la misma universidad en pro de la infancia, actividades relacionadas por tanto con los menores, decidimos crear hace 2 años, aproximadamente ahora que se cumplen 2 años, un aula de infancia y adolescencia. Es cierto que por el nombre de aula y además con el adjetivo dedicado a la infancia parece que sea, no sé, como un colegio, ni mucho menos. El aula es la denominación que recibe aquí en el Politécnico y también, pues por ejemplo, el Politécnico de Madrid, a aquellas cátedras que por no tener suficiente presupuesto, pues digamos que tienen otra denominación y se denominan aulas. Pero al fin y al cabo la finalidad es la misma, es decir, la finalidad del aula de infancia y adolescencia es la finalidad de toda cátedra, por tanto llevamos a actividades de investigación, que es la que vamos a desarrollar, de formación, por supuesto, y otra que me parece muy interesante y que en esto también, por supuesto, coincido con los compañeros del Consejo Independiente de Protección a la Infancia y de la asociación que también forman parte, la labor de sensibilización social. Creo que es importantísimo y aunque sí que está siempre visible esa relación, que la universidad debe abrirse a la sociedad y el contacto directo con la población, muchas veces no es así y la universidad es cerrada, ¿no? Y en ese sentido el aula de infancia y adolescencia siempre intenta esa visualización externa, esa aproximación entre la sociedad, esa sensibilización, por tanto, en este ámbito. Sin más que decir, la semana pasada pues estuvieron aquí cerca de 200 niños y niñas de diferentes colegios participando en una semana de la infancia, que es el segundo año que la convocamos, realizando diversos talleres. Es un llamamiento, por tanto, también en esas fechas conmemorativas del 20 de noviembre, el realizar este tipo de actividades. ¿Y por qué hoy tenemos que dar una charla? Bueno, nos vemos un poco obligados porque esta es nuestra casa, por tanto teníamos que participar, lógicamente.
Pero la razón es que sí que es cierto que dentro de ese ámbito de investigación que yo les decía que desarrollamos en el aula, como cualquier cátedra, tenemos en marcha diversos proyectos o estudios, como quieran denominar, relacionados con la infancia y en concreto pues con sus necesidades, por no esconder términos, con la misma pobreza, que comentaba el presidente del CIPI anteriormente. En ese sentido, el aula está conformada por una diversidad de entidades, hay fundaciones, hay empresas y también está la administración pública. En este caso está la Diputación de Valencia, y la Diputación de Valencia el primer año, es decir, el pasado año, por tanto, nos encomendó un estudio sobre lo que sería la asistencia nutricional que lleva a cabo la Diputación con diversos municipios de la provincia de Valencia. Ese estudio se concluyó el pasado año, pero a raíz del mismo la Diputación nos pidió que continuásemos realizando otro estudio, otra investigación, centrados ya en un municipio en concreto, que es el que luego desarrollará mi compañera, la profesora Yaiza. El municipio escogido ha sido el municipio de Alginet. ¿Por qué se hace ese estudio piloto en este municipio? Bueno, se hace ese estudio porque a raíz del primer trabajo sobre ese estudio de resistencia nutricional se vio que por el porcentaje de la subvención recibida de esta asistencia y por haber agotado además toda la subvención, pues era un caso para estudio. ¿Y qué va a ser? Bueno, lo va a explicar mejor que yo, por supuesto, la profesora Yaiza, pero la finalidad del estudio de este municipio concreto que es Alginet es pues, identificar, conocer, diagnosticar las necesidades de la población en riesgo del municipio de Alginet, si quieren llamarle pobreza, aunque a la administración efectivamente, y luego dará una charla nuestro compañero Antonio, no le gusta utilizar ese término y lo enmascaramos un poco, pero bueno, básicamente es ver esas necesidades en Alginet de por qué, por ejemplo, había esa asistencia nutricional y qué necesidades reales existen. Por tanto, es un estudio de campo y que ese estudio dentro del aula pues lo encomendamos a una profesional que es profesora, pero además es profesional en el sentido que tiene una empresa de sociología, de estudios sociológicos, AISAM, que colabora con el aula y que efectivamente desarrolla el trabajo de campo y gran parte de lo que es ese proyecto, aunque efectivamente formamos parte del mismo otros profesores, pero ella efectivamente es una parte crucial en esa investigación. Y por otro lado, para hacerlo corto y dejar a la verdadera protagonista en el turno de palabra, tenemos también dentro del aula el Ayuntamiento de Valencia. Han habido cambios, ustedes saben, cambios políticos, pero afortunadamente una idea inicial que tuvo la anterior concejala de Bienestar en el Ayuntamiento de Valencia era estudiar una zona concreta de Valencia, vendría a estudiarse efectivamente, la idea inicial era esas necesidades, necesidades que tampoco únicamente económicas, necesidades de muchos ámbitos de la población infantil, ¿no? Un estudio que se hubiera tenido que realizar en una zona concreta, dada la envergadura que de Valencia pues tenía que concretarse. El cambio político pues ha hecho que reestructuremos, como explicará también la profesora Yaiza, un poco el estudio, y al final, bueno, no es el estudio que nosotros habíamos pensado inicialmente, pero bueno, es un estudio que también puede arrojar efectivamente datos muy importantes, que es lo que le interesa, por ejemplo, a la gira y que naturalmente aportaremos seguro para ese informe final que presentaráis en Asunción, Paraguay. ¿En qué se ha concretado, por tanto, el estudio que vamos a iniciar? Porque el otro está finalizando, el de Alginet, y lo finalizaremos en diciembre, y el del Ayuntamiento de Valencia lo vamos a hacer sobre una zona concreta que es el barrio de Benimaclet, que está aquí contiguo, y se trata de ver los servicios que presta, ¿verdad?, el Centro Municipal de Servicios Sociales a la población infantil. ¿Para qué? Para ver efectivamente la calidad de los mismos, las necesidades, es decir, no es el proyecto inicial, pero también creo que va a efectivamente sacarse datos de interés. Es un estudio que no va a ser cuantitativo, luego lo explicará, porque el presupuesto es el que es, pero bueno, yo creo que son interesantes y aunque tal vez el presidente del CIPI es un poco más crítico que yo con la administración, nosotros sí que colaboramos con la administración, pero no deja de que seamos también críticos y que efectivamente los informes que vamos a realizar, tanto para la Diputación como para el Ayuntamiento, son completamente independientes y arrojarán los resultados que se arrojen. Entonces yo simplemente ya
cediendo la palabra a la profesora Yaiza, que es profesora de Sociología de aquí de la Politécnico y también codirectora de la empresa de estudios sociológicos EISAM. Yo agradecer de nuevo que hayáis contado efectivamente con la Politécnica, que esta es vuestra casa. Como todo, que siempre se pueden organizar mejor las cosas, sí que es cierto, vamos todos saturados, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que es un magnífico congreso el interuniversitario que se ha organizado por la cantidad de universidades, de profesores, de colaboradores, y los resultados que se arrojen seguro van a tener que interesar y ser tenidos en cuenta por efectivamente el nuevo gobierno, salga el que salga de las elecciones de ahora de diciembre. Muchas gracias y espero que sea de provecho vuestra estancia aquí en la Universidad Politécnica. Gracias. Acercamos las dos cositas. Vale. ¿Está bien para ti? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Vale, muy bien. En primer lugar, gracias por invitarme. Mi nombre es Yaiza, como ha dicho Vicente, soy socióloga de formación y profesora de técnicas de investigación social. Os voy a presentar lo que hemos hecho en el aula infancia en los últimos 2 años. Lo del año pasado muy cortito y lo de este año un poquito más extenso, ¿vale? Sin intentar aburriros. A ver, espera que esto... ¿Cómo voy a ir con los dos? Vale. En primer lugar, os voy a explicar un poquito los antecedentes de este año, ¿vale? Me paso por aquí. Y en segundo lugar os presento los 2 proyectos que se están llevando actualmente en el aula infancia. Uno que está casi finalizando y el otro que finaliza en marzo, ¿vale? El primero que os voy a explicar es el estudio exploratorio sobre el riesgo de pobreza infantil en el municipio de Alginet, que ya ha comentado Vicente, y el segundo es muy diferente porque no es sobre exclusión y pobreza infantil, sino es una evaluación interna de los servicios orientados al menor del Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet. Al principio lo habíamos enfocado de otra manera para conocer la percepción de los expertos, de los técnicos y de los usuarios, pero finalmente lo cambiamos un poquito y se quedó así, ¿vale? Los antecedentes. El año pasado hicimos 2 informes, uno para Diputación, que es el que tiene que ver con el Programa Provincial de Asistencia Nutricional, y otro para el Ayuntamiento de Valencia, que es el informe sobre el Programa del Menor en el Ayuntamiento de Valencia. En el primero lo que hicimos fue una sistematización de los datos cuantitativos que tenían sobre las ayudas que habían otorgado los municipios menores de 20.000 habitantes, en el 2013 y 2014. Por lo tanto, lo que vimos fue el comedor de verano, porque en verano, dada la situación de crisis y la precariedad de la infancia y todo lo que ya sabemos, se hizo como una pequeña ayuda, bueno, pequeña no, una gran ayuda, ofreciendo el comedor de verano, que ya no era cubierto por el comedor escolar, el habitual. Y lo que hicimos fue sistematizar esa información de manera que nos arrojara pues un poco una radiografía de la Comunidad Valenciana, sobre todo de la provincia de Valencia, sobre la situación de ayudas solicitadas y ejecutadas. Ahora os explicaré un poquito. Y en el segundo informe que se realizó, para el Ayuntamiento de Valencia, lo que hicimos fue analizar los datos cuantitativos que tenían en su página web referentes a los servicios orientados al menor, de toda la ciudad de Valencia, por distritos, una memoria más bien cuantitativa, pero sin extracción propia de datos, sino única y exclusivamente datos secundarios. Dicho esto, ¿vale? Empiezo a explicaros un poco qué hemos hecho este año y a día de hoy dónde estamos. Uno de los estudios que llevamos a cabo desde el principio de año prácticamente hasta ahora es el estudio exploratorio sobre el riesgo de pobreza infantil en Alginet. Ahora os explicaré finalidad, cuáles son los objetivos que pretendíamos, la metodología que hemos utilizado y el estado de ejecución. Y en segundo lugar os explicaré el estudio que hemos hecho para el Ayuntamiento de Valencia y que estamos en las fases iniciales.
que es sobre la evaluación interna de los servicios, como ya os he comentado. Para no repetirme, ¿vale? Nos centramos primero en el caso de Alginet. ¿Por qué hemos cogido el caso de Alginet? ¿Por qué estudiamos Alginet? ¿Por qué no otro municipio? Primero porque era un municipio pequeño y porque queríamos hacer un estudio exploratorio y en un municipio muy grande se nos hubiera ido de las manos. Y también porque resulta que en lo de las ayudas que os he dicho el año pasado, Alginet era uno de los municipios que más ayudas había solicitado y que más ayudas de comedor había ejecutado. Por lo tanto, nos sorprendió que el porcentaje fuera más alto que municipios más grandes. ¿Vale? Por eso dijimos, vamos a ver qué pasa en Alginet. Y le propusimos a Diputació si lo hacíamos de ese municipio y a partir de ahí establecimos lo que eran los objetivos y un poco negociamos con ellos qué les interesaba y qué nos interesaba a nosotros. Os voy a ir explicando para que no... La finalidad del estudio era, por una parte, conocer, identificar y diagnosticar las necesidades de la población infantil en riesgo de pobreza del municipio. Lo primero que hicimos fue plantear el estudio como un estudio exploratorio. Vamos a ver qué hay, con qué contamos. Y lo hemos hecho, el estudio, a partir de el estudio de discursos de expertos y de usuarios. Hemos querido, de alguna manera, combinar, por una parte, lo que piensan, lo que ven, lo que observan los propios técnicos, los expertos, y por otra parte, cómo lo perciben los usuarios de estos servicios. Sí, es verdad. Es que, claro, como llevo los dos... No, tranquilo, tampoco... Vale. Los objetivos del estudio que marcamos, que es los que hemos llevado a cabo, ha sido, por una parte, elaborar una fotografía de la realidad del menor en situación de riesgo de pobreza infantil, desde la mirada del técnico. La mirada del técnico, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la trabajadora social, a la técnico que trabaja en el área de bienestar social, que en este caso es una trabajadora social, a la técnica, hablo de en femenino porque eran mujeres la mayoría, a la técnica que trabajaba en el área de salud, que también era trabajadora social. Hemos hablado también desde un punto de vista técnico con diferentes, son técnicos y gestores de la administración del municipio, y después hemos ido a hacer una fotografía, por decirlo de una manera, de la situación del menor desde el punto de vista del usuario de bienestar, que obviamente nos hemos centrado en sus padres. No hemos ido a los niños porque ya sabéis que esto da ciertos problemas a nivel legal. No podemos ir a preguntar a los niños cómo viven, sino tenemos que hacerlo por medio de los padres, de los profesores, un poco. Hemos dado la vuelta para conocer desde diferentes perspectivas su situación, ¿vale? Otro de los objetivos que teníamos era detectar y definir las necesidades de su cotidianidad, a ver qué necesitan y cuáles son los principales problemas con los que se encuentran. Otro de los objetivos era realizar perfiles de usuarios, que esto se hace en casi todos los estudios, para ver qué tipo de población estamos tratando. Y por último, conocer qué valoración de las prácticas tenían los usuarios de las cuestiones que han realizado la administración, ¿vale? La metodología en este estudio es totalmente cualitativa. Cualitativa es análisis de discursos. Ahora os explico un poquito. Nos hemos centrado en análisis de discurso y extracción de información a partir de técnicas cualitativas, como son, por ejemplo, la entrevista semidirigida, que la hemos utilizado sobre todo para los técnicos y las técnicas, y los políticos, ahora os lo explicaré. Y por otra parte, la entrevista grupal, cuando nos hemos reunido, por ejemplo, con profesores, con los directores de los centros educativos, con madres de niños en situación de riesgo, etc. Hemos dividido, por decirlo de alguna manera, en dos bloques. Una primera parte, la voz de los expertos, en la que nos hemos intentado acercar a la voz política sobre estos temas que no les gusta a nadie. Parece que vayas a crear un problema, ¿no? Es una realidad, habrá que ver qué hay. La voz técnica y la voz civil. Civil englobamos aquí a distintas asociaciones, por una parte de padres y por otra parte de mediadores interculturales que están en Alginet, que se llaman Cumbae. Y por otra parte nos hemos centrado en conocer la voz de los usuarios. En este caso lo que queremos es apropiarnos de su discurso
desde su realidad, en primera persona. No queremos que nos diga el técnico cómo lo ve, sino la persona cómo vive esa situación, porque al fin y al cabo es lo que nos interesa. En este caso hemos acudido directamente a usuarios de bienestar social, que hayan ido a solicitar alguna ayuda, que tengan el vale comida, que participen de los comedores, de lo que sea, ¿vale? Hemos ido estirando por ahí, un poco bola de nieve, unos nos llevaban a otros y ya está. ¿En qué situación estamos ahora en Alchinet? Ya tenemos prácticamente todo el campo acabado, todas las entrevistas, estamos en la fase de escritura del informe, ¿no? Estamos redactando el informe porque lo presentamos este mes. Muy interesante. No os he puesto las conclusiones porque como aún no lo hemos presentado no puedo sacar conclusiones, pero cosas muy interesantes. Y en segundo lugar os iba a explicar un poquito el proyecto que llevamos a cabo en la ciudad de Valencia, que es para el Ayuntamiento de Valencia y que más o menos nos han pedido directamente lo que querían. Nos hemos enfocado a sus necesidades. ¿Y cuál ha sido su necesidad? Una evaluación interna de los servicios que prestan en un centro determinado a los menores. ¿Vale? En este caso lo hemos centrado en Benimaclet porque lo planteamos como una experiencia piloto. Es decir, vamos a ver qué nos sale en un lugar, por decirlo de alguna manera, delimitado y después ya se puede hacer a nivel de Ciudad de Valencia. Pero para ver cómo funcionaba nos hemos centrado única y exclusivamente en Benimaclet. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la finalidad última, aparte de evaluar el sistema? Lo que pretendemos es conocer las deficiencias y las fortalezas del sistema que estamos analizando. ¿Para qué? Para paliar las deficiencias y fomentar las fortalezas. Es decir, una evaluación en toda regla. Queremos mejorar lo que hay, por lo tanto hay que ver en qué falla y en qué va bien. ¿Vale? Los objetivos. En este caso los objetivos son muy concretos porque es lo que nos solicitaban. Por una parte, detectar las deficiencias y las fortalezas de los servicios prestados a menores. Estamos todo el rato en el ámbito del menor. Definir las necesidades de la población objeto de estudio, qué se solicitan en el centro, qué es lo que ellos ven que no se solicita pero que se necesita, pues un poco ir extrayendo información que con solamente datos cuantitativos de bases de datos no está, sino más bien queremos discursos que nos cuenten la realidad. El tercer objetivo era conocer la valoración de los servicios prestados por la administración de mano de los técnicos. Fijaros que aquí solo es desde el punto de vista técnico, es una evaluación interna. ¿Y por qué nos interesa saber cómo lo consideran los propios técnicos? Porque ¿quién mejor nos va a decir qué falla? Todo el mundo, cuando está haciendo una cosa, sabe lo que va bien y lo que va mal. Entonces, lo mejor es preguntarles a ellos qué consideras que va bien y qué va mal. Lo que va mal, vamos a ver cómo lo remontamos. Lo que va bien, hay que fomentarlo. ¿Vale? Y por último, otro de los objetivos que tenemos, porque esto está en presente, estamos haciéndolo todavía, es conocer las opiniones y percepciones de los técnicos de las diferentes esferas que interaccionan en el área del menor. Es decir, no centrarnos solo en el trabajador social o solamente en el técnico de animación sociocultural que trabaja en el área de no sé qué. No, queremos una visión global en la que interactúen las diferentes posiciones y nos den un discurso compartido y global para podernos hacer una imagen, una panorámica de la situación y así detectar los problemas subyacentes. En cuanto a la metodología, en este estudio también hemos propuesto una metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque no queríamos tanto cuantificar unos indicadores determinados, sino conocer los discursos sobre esa realidad. Por lo tanto, metodología cualitativa, y hemos utilizado dos técnicas. En este caso, antes era entrevista individual y grupal, ahora es entrevista semidirigida, es decir, que llevas un guión y vas sacando la información, y, por otra parte, grupos de discusión. Y ahora os explicaré cada cosa para qué. En las entrevistas semidirigidas, lo que se pretendía era conocer la percepción del técnico sobre
los servicios, sobre el funcionamiento, sobre qué cambiar, sobre qué cosas ve que se podrían mejorar, ¿vale? Es como os podéis imaginar, ha sido un poco a salto de mata, ¿no? Y un poquito agresivo. Porque claro, vas a su espacio y le dices, oye, ¿qué haces mal? La gente no le gusta que seas muy directo. No sé por qué, por lo divertido que es. Y dentro de estas entrevistas semidirigidas se ha elegido a unos técnicos determinados también por el papel que desempeña en el sistema relacionado con el menor. Por una parte, os digo algunos de los técnicos que hemos, no los nombres obviamente, sino los sectores. En Benimaclet es un centro municipal que tiene diferentes distritos. Hemos centrado pues Algirós, Pla del Real, Zaidia y Benimaclet. Lo que hemos hecho es coger trabajadores sociales de cada uno de los distritos, el director del centro de primaria de cada uno de los distritos, el director del centro de secundaria de cada uno de los distritos, y después hemos escogido de cada distrito una asociación que tenga relación obviamente con la infancia, porque es lo que nos interesa. Y en el ámbito general lo que hemos hecho es coger a un técnico del ayuntamiento que tiene una visión panorámica de la situación, no tan concreta de datos cuantitativos y directos, sino una visión mucho más reflexiva sobre la realidad. También hemos entrevistado a un fiscal de menores, a un experto universitario en temas de infancia y a técnicos de la sección del menor. Más o menos para que sepáis, en total han sido 22 entrevistas, son muchas entrevistas. Y esto nos permite pues, conocer esa realidad y ver cómo funciona. Y después, la segunda fase, hemos querido ir un poquito más allá. No solo que cada uno desde su lugar, desde su y con su cómoda silla, nos diga cuál es su percepción, sino hacer grupos de discusión que hemos sentado a 8 técnicos de diferentes áreas, de diferentes distritos, para poner en común la situación de cada uno de ellos. ¿Con qué finalidad? Conocer y crear, porque eso no está. Cada uno te da su percepción, pero no tenemos un discurso compartido y construido entre todos. Por lo tanto, en los grupos de discusión nos ha permitido conocer esa realidad que no percibes cuando hablas con uno o con otro, sino cuando los pones en común es cuando tú sacas la chicha, que diríamos, ¿vale? En los grupos de discusión hemos detectado tanto las necesidades como posibles líneas de actuación. Han sido súper interesantes y con mucha riqueza a nivel de datos, ¿vale? Los grupos de discusión. Y por mi parte, ya está. Si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna consulta de alguno de los proyectos. El estado del segundo proyecto empezamos en octubre. Fue octubre. Llevamos 2 meses, hará 3 meses. Y llevamos ya más de la mitad del campo hecho. Lo que pasa es que aún queda. Tenemos hasta marzo. Ya está. Muchas gracias. Pues muy bien, Yaiza, pues muchísimas gracias y bueno, y apuntar un poco, ¿no?, que la similitud, ¿no?, entre las formas de investigación, la metodología de investigación que habéis desarrollado dentro de este par de proyectos, con lo que contempla, digamos, nuestro proyecto dentro de lo que es la gira, lo que es el congreso, ¿no? Perdón, la cual pues trata eso, de acercarse un poco a lo que es acercarse a aquellos técnicos, a aquellos políticos y sobre todo a aquellos usuarios, ¿no?, para identificar todas aquellas necesidades que habéis contemplado, para ver aquellos riesgos, Entonces, bueno, guardamos una gran similitud en la estrategia a seguir, ¿no?, en aquella metodología que deseamos desarrollar y que estamos desarrollando. Inclusive con grupos de discusión y tal, y a base de entrevistas y la verdad que la similitud es... No nos hemos copiado. No digo eso. Y bueno, por supuesto esto está cargado, ¿no?, de mucha chicha, como tú misma te has referido. Y bueno, no sé si queréis, Vicente, queréis completar con algo más, y los miembros de la sala quizás
quisieran decir una pregunta o... No, simplemente pues que nosotros nos sumamos, por supuesto, a lo que es la gira, y aunque nosotros con el Ayuntamiento pues y la Diputación seguramente haremos una publicación de los resultados, esa es también nuestra idea, seguramente con la colección que tenemos dentro del aula, no obsta para que estos resultados también, por supuesto, formen parte de lo que es la gira y de la futura presentación de conclusiones en Paraguay. Por tanto, nosotros nos sumamos dentro de vuestro proyecto, macroproyecto, desde Valencia. Pues gracias, Vicente. De hecho, lo esperamos, lo contemplamos, lo queremos. No sé si alguien más quiere añadir algo. Tenemos tiempo, Tenemos tiempo para desarrollar cualquier idea, cualquier... Bueno, aparte de lo que los grupos de discusión, entrevistas, ¿habéis elaborado ya Sí. aproximadamente? En las de... Compartimos micro. En el primer proyecto están todas hechas ya, falta creo que una sola al médico, porque queríamos también, como estamos hablando de temas de riesgo de pobreza infantil, hemos querido hacer desde todas las perspectivas posibles: medicina, bienestar social, educación. Es que hemos intentado tratar un poquito todas las áreas. Y en cuanto a las entrevistas, hemos hecho todas las de trabajadores sociales de los distintos centros que he dicho, de Algiró, bueno, de los distritos que estamos estudiando, todas están hechas. Y al experto al técnico del centro también, porque queríamos una visión global que nos enfocara más o menos hacia dónde ir. También quería decir, por lo que has dicho, que nosotros pensamos que es muy importante siempre coger distintas perspectivas. Es decir, no solo los técnicos, que también, no solo los políticos, que también, pero sobre todo el usuario. Porque el usuario es el que te va a decir si concibe que satisface sus necesidades o no. Entonces siempre intentamos esa triple voz, intercalarla para poder construir la realidad que estamos estudiando. No quedarnos solo con el discurso de los técnicos, ni con el discurso de los políticos, por supuesto, ni con el de los usuarios, porque faltaría una interrelación entre ellos. Sí, de hecho, es lo que... La voz, ¿no?, del usuario, como te refieres, es súper relevante, ¿no?, en este sentido. Y de hecho, si nos apoyamos, ¿no?, tú como... Perdón que te tutee. Como socióloga, ¿no?, dentro de lo que es la nueva sociología de la infancia, o la sociología de la infancia, el cómo al situar al menor, ¿no?, como dentro de la estructura social, o mejor dicho, como estructura social, hacerlo hecho, ¿no?, y mostrar realmente lo que es, ¿no?, y no tanto visto desde ese estatus superior adulto, ¿no?, que domina, ¿no?, y es decir, que es genial, ¿no?, porque hay que llegar a lo que piensa el usuario, hay que llegar a todo esto. Y no sé si contempláis también un poco, aparte de lo que es las necesidades, el enfoque que tenéis de necesidades, en el sentido, porque claro, las necesidades pueden ser catalogadas de varios tipos. Cuando hablamos muchas veces de necesidades, decimos, ¿no?, las necesidades propias, las materiales y tal, pero quizás no sé si contempláis aquellas necesidades como aquellas potenciales, es decir, como aquellas que podemos desarrollar en las personas, que visto desde un punto de vista que dentro desde ese contexto, ¿no?, pues quizás puedan impulsar o catapultar a la persona. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, a ver. Nosotros también lo que pretendemos es siempre... Es cierto que el niño como objeto no se ha tratado hasta hace muy poco, sino que era siempre en referencia a la situación de los padres, el contexto en el que se desarrolla, y cada vez nos vamos centrando más en el niño como objeto. Y lo segundo que me has dicho, yo pienso que nos tenemos que centrar... Claro, yo también tengo una visión muy desde la sociología muy crítica. Es decir, que hay que tener en cuenta que los mecanismos sociales, los distintos sistemas que funcionan dentro de nuestra sociedad, como el educativo, el económico, tiene
tendencia a, por decirlo de alguna manera, reproducir la situación que existe, ¿no? Desde un punto de vista, la educación, por ejemplo, reproduce el sistema conforme está planteada ahora. ¿Por qué? Porque si tú tienes pocos recursos, obviamente no vas a ser de los que van a la universidad. Por mucho que se diga que sí, yo no pienso igual. Porque si en tu casa no tienes ese entorno, si después no tienes el tipo de ayudas que te puedan llevar hasta allí, obviamente estás reproduciendo una situación, por decirlo de alguna manera, que lo que haces es reproducir el statu quo. Es decir, los que son pobres van a ser pobres, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que hay que hacer un enfoque mucho más crítico e intentar ver esas relaciones que se establecen, ver cómo se tienen que establecer. Obviamente, si solo nos basamos en necesidades materiales, vale, son unas de las necesidades. Pero desde luego, necesidades educativas, necesidades... Es que es todo un... Por no hablar de las afectivas y todas las que conlleva. Pero vamos, no podemos decir solo hay que satisfacer las económicas o las materiales. Creo que no. Creo que hay que ver un poco en amplio y ver lo que estamos haciendo y cómo se pueden hacer las cosas. Que seguro que mejor. Perdón. Hombre, por supuesto, todo está cargado de matices, todo está cargado de aspectos, ¿no? Que habría que desarrollar, ¿no? Que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que cuando abordamos una cuestión en concreto no queremos generalizar, sino, claro, hay que ir a estudiar los casos concretos, ¿no? También, no sé si por ahora, ¿no? Sé que estáis desarrollando el estudio y hasta ahora la parte de investigación que llevamos, estamos viendo como que hay una necesidad imperante o una carencia de educación que está unida junto a valores sociales, pérdida de valores sociales, y quizás, según las conclusiones que por ahora estamos recabando, esto tenga que abordarse desde más educación. No sé si me entendéis. La importancia que tiene que amparar la educación y la inversión que tiene que haber, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces, no sé si dentro del proyecto que estáis desarrollando habéis apreciado, por supuesto, yo creo que sí, ¿no? Por el contexto global de crisis que tenemos en Europa y en concreto aquí en España. Entonces, no sé hasta qué punto habéis visto, ¿no? Todo o abordado este tema de la educación. Sí. A ver. Es por decirlo de alguna manera, es una realidad que sustenta la situación que tenemos. Es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, cuando yo hacía observación participante, iba a ¿cómo se llaman? A las reuniones, bueno, como si fueran los Boy Scouts, pero lo hacían solo con personas de situación en riesgo de pobreza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se llama Spy Calvary. Entonces yo he visto a los niños y claro, una de las primeras cosas que ves, esos niños están escolarizados, pero no tienen unos patrones culturales, educativos, de saber estar. Entonces eso lo que haces es reproducirlo, porque en vez de hacer las cosas conjuntamente, ¿por qué se hace un espacio para unos y un espacio para otros? Es decir, si siempre lo que haces es, de alguna manera, marginar, aunque sea para tratarlos de una manera más compleja y más completa, pero lo que haces es separarlo, eso puede generar unos problemas vinculados de esta acción. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta me lo decís, vale, levantáis la manita. Yo es que me animo y no puedo parar. Entonces quería lanzarle una pregunta al profesor Cabedo, ¿no? En cuanto a la cuestión de derecho, en cuanto a la cuestión, punto de vista de sí propio del derecho, cómo, si habéis apreciado también dentro del estudio, ¿no? Ese retroceso que a veces se llama desde la sociedad, ¿no? Estos cambios que está habiendo actualmente, de esa pérdida de derechos, y cuando me refiero a pérdida de derechos, pérdida en cuanto a sanidad, educación, ese atraso que dice mucha gente que estamos sufriendo, ¿no? ¿Cómo está abordándose la cuestión, ¿no? Si esto es real, si esa crítica que hace la sociedad se reproduce dentro de este estudio. La cuestión de los derechos es
pero no en tema de la infancia, en cualquier tema. La cuestión de los derechos, más allá del reconocimiento, siempre es cómo se garantizan los mismos. Por ejemplo, nosotros ahora hemos modificado toda la legislación del sistema de protección a la infancia, como sabéis, en julio pasado, una ley orgánica y una ley ordinaria, que bueno, que es criticable en algunos apartados, pero lo más criticable, como todos los grupos parlamentarios, excepto por supuesto el Grupo Parlamentario Popular, pusieron en evidencia tanto en el Congreso como en el Senado, es que la misma indicaba que no conllevaría un incremento presupuestario y que por tanto no habría una partida económica para llevar a cabo toda la reforma pretendida. Por lo tanto, pueden ser muy loables, ¿no? La reforma, por ejemplo, como sabéis, pues incide en que los menores, especialmente menores de 3 años, incluso menores de 6 años, pues deben ser acogidos no en centro residencial, sino en un acogimiento familiar. Es decir, se hace mucho hincapié también en que hay que evitar que un menor llegue a una situación de desamparo y, por tanto, ahora se ha de trabajar en las situaciones de riesgo e incluso hablar de una declaración administrativa de situación de riesgo. Claro, es muy loable todo lo que dice la nueva reforma, pero el problema es si no hay inyección económica. Entonces, con lo que tú comentas, es decir, no es que haya un retroceso en el reconocimiento de derechos, no, yo creo que el retroceso está en no poner medios, efectivamente, para hacer efectivos esos derechos. Es decir, las normas son muy sufridas, el papel que escribimos o el legislador cuando hace la ley también. La cuestión es que hay que inyectar efectivamente, y lo decía muy bien el presidente del CIPI en su intervención, los menores, si son el presente, hay que trabajar con ellos y hay que poner los medios económicos suficientes. Por tanto, muchas veces el problema no es tanto del reconocimiento o retroceso en sus derechos, sino en garantizar los mismos. Es decir, las normas no es que hayan retrocedido, ni mucho menos, yo creo que avanzamos bien, se reforma de cara a un mayor progreso del menor, en teoría se le da más protagonismo como efectivamente debe tenerlo, como ya no meros objetos sino como sujetos activos, pero la cuestión última es el económico. Y la administración, pues, quiérase o no, no invierte lo suficiente. Eso lo veremos en esos estudios concretos que coordina la profesora Yaiza, pero no hace falta tampoco ser, muy ducho para ver que efectivamente ese es el problema. Ya os digo, las leyes que modifican el sistema de protección a la infancia, pues efectivamente no comportan un incremento de gasto y fue criticado duramente, efectivamente, por todos los grupos parlamentarios. Ese es el problema. El problema es que hay que invertir, como vosotros también estáis sacando en conclusiones en esta gira y la acabaréis, y efectivamente yo creo que la gira debe ser efectivamente como una reivindicación para que efectivamente la administración, como por otra parte está obligada, ¿no? El artículo 39 de nuestra Constitución, debe efectivamente garantizar ese desarrollo de los menores y efectivamente debe invertir más. Pero es en todos los ámbitos. Nosotros desarrollamos también aquí unas jornadas del juego y yo lo que decía es que efectivamente nuestra legislación, por ejemplo la valenciana, sí que reconoce como un derecho de la infancia el derecho al juego, que es un derecho que debe compararse a cualquier derecho del menor, pero el problema es que se incumple la normativa cuando la administración efectivamente debe poner los medios para que se desarrolle ese derecho al juego. ¿Y qué se hace por el derecho al juego? Nada. 4 parques malos, eso es desarrollar el derecho al juego del menor. Es decir, la normativa es una y la realidad es otra. Entonces yo me quedaría en no retroceso de derechos, pero el problema es que esos derechos sean efectivos. Y ahí está la clave de todo, creo yo. Pues muchas gracias, Vicente, por responder a las preguntitas. ¿Alguien? Que no se corten. Bueno, pues no sé si tiene algo más que comentar, que decir. Yo sinceramente puedo pegar horas hablando del temita. Me puedo pegar, abordando la cuestión no solamente en Valencia, como es hablar aquí, sino en toda la comunidad, ¿no? Y sobre todo ya si hablamos en el contexto país, ¿no? de España, pues sí. Pues muy bien, pues vamos a proceder a hacer un pequeño descansito
A continuación vamos a seguir con la ponencia transversal del doctor Antonio Jiménez. Los gobernantes rescatan bancos y abandonan niños. Y acto seguido continuaremos con la intervención de nuestra compañera Georgina Ugalde, y para seguir después con las comunicaciones. Pues muy bien, pues sin más, muchísimas gracias y continuamos después del descanso. Gracias.